Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales, correspondiente a el tercero básico A y B. Hoy vamos a trabajar en una de las características del sonido, que son sus cualidades. Nos vamos a enfocar principalmente a la intensidad y el tono. Nuestra clase corresponde a la número 10 de hoy jueves 4 de junio y nuestro objetivo entonces será comprender algunas cualidades del sonido. Para esta clase vas a necesitar los siguientes materiales: tu libro de Ciencias Naturales, junto con la guía que debes tener impresa que se te envió la semana pasada, un lápiz grafito, una goma de borrar, un envase de yogur, sin el contenido por supuesto, limpio y seco, una liga o un elástico, como la que tengo yo aquí, ¿ya? Y aquí tengo el envase de yogur, y una regla larga y una regla corta. Primeramente vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior, relacionada también con el sonido. Identificamos que para que se produzca un sonido debe existir una vibración, y cuando la vibración se detiene, también el sonido se detiene. Vamos a reconocer primero qué vibra en cada objeto para producir sonido. El primer ejemplo que tenemos es este reloj despertador. ¿Qué parte de este reloj vibra para que se produzca el sonido? Muy bien, lo que vibra, ¿cierto? Son estas dos campanitas que son golpeadas por una estructura de metal hacia ambos lados, ¿cierto? Y como va haciendo este movimiento, lo que hace es chocar contra estas campanitas, y las campanitas, al ser chocadas por esta estructura de metal, lo que hacen es vibrar. Y así se produce el sonido de un reloj despertador. Continuemos acá con el metalófono. ¿Qué parte del metalófono vibra para producir un sonido? Muy bien, sus placas, ¿cierto? Cada vez que tú tocas con las baquetas, vas tocando las placas de este metalófono, lo que hacen es vibrar, ¿cierto? Y cuando dejan de vibrar, el sonido se termina también, ¿cierto? Continuemos con este pequeño tambor. ¿Qué parte del tambor vibra para que se produzca el sonido? Muy bien, ¿cierto? Esta parte de acá que tiene forma de círculo, ¿cierto? Esa parte también es, es tocada, ¿cierto? Es golpeada por estos palitos, y así va a vibrar y va a producir un sonido. Finalmente tenemos esta herramienta que es utilizada, ¿cierto?, por las personas que se dedican a construir casas, o incluso los papás o las mamás que quieren colocar algo en la pared y utilizan esto que se llama taladro. ¿Qué parte del taladro vibra para producir sonido? Exacto, lo que vibra es esta parte de acá, ¿cierto? Que es su punta y es la que se inserta en la pared. Sin embargo, también cuando el taladro está en contacto con la pared también produce un movimiento y también produce una vibración, ¿ya? También se produce sonido. Continuemos. También aprendimos en la clase anterior que el sonido se transmite en todas las direcciones, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, tú puedes escuchar la campana del colegio o el timbre del colegio en cualquier sala que tú estés, porque el sonido de la campana viaja en todas direcciones, ¿ya? Y identificamos también que estos sonidos también viajan a través de diferentes medios. Por ejemplo, a través del medio sólido, del medio líquido y el medio gaseoso. Aquí te propongo algunos ejemplos de lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, tenemos acá el perro ladrando. ¿Por qué tú puedes escuchar a un perro ladrando si está mucho más lejos que tú? Muy bien, porque el sonido del ladrido del perro viaja por el aire, ¿cierto? Y llega hasta donde estás tú. Acá tenemos a las ballenas, ¿cierto? Que emiten los delfines que emiten un sonido, ¿cierto? Y es escuchado por los demás peces. ¿Por dónde viaja el sonido que emiten los delfines?
Muy bien, viaja por el agua, muy bien, ¿cierto? Por el agua del mar. Entonces, por eso los demás pececitos pueden escuchar el sonido de los delfines, porque el sonido viaja a través del agua. Finalmente dice, aquí esta imagen que se representa una persona que está como acostada, ¿cierto? Tratando de identificar algún sonido, ¿ya? Dice, los indios oían llegar los bisontes pegando el oído al suelo. ¿Por qué hacían este ejercicio? ¿A través de qué medio viajaba el sonido? A través de la tierra, ¿cierto? Y que corresponde a un medio sólido. Y por eso los indios podían podían determinar si venían o no venían los bisontes, ¿ya? La manada de los bisontes. Entonces, todas estas cosas fue lo que nosotros vimos la semana anterior. Hoy, como ya les dije, vamos a trabajar en dos grandes cualidades del sonido, la intensidad y el tono. Lo primero que vamos a trabajar va a ser con el tono. Y para identificar las características del tono, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vas a necesitar tu envase y vas a necesitar la liga. Lo primero que vas a hacer, como dice aquí, envuelve el envase del yogur con el elástico, ¿ya? Así. Hay algunas ligas que son un poco más pequeñas, entonces quizás el ejercicio no va a ser tan apropiado, ¿ya? Pero lo principal es que sea una liga, o el elástico también nos sirve, incluso mejor, ¿ya? Entonces, fíjate que a mí me quedó de esta siguiente forma, ¿cierto? No se coloca así, ¿ya? Así no, sino que tú vas a colocar aquí para que te quede de la siguiente forma, ¿ya? Así. Entonces tú ya envolviste y debes solo darle una vuelta. Luego vas a tomar la liga y la vas a estirar como si fuera una cuerda de guitarra. ¿Te das cuenta que se produce un sonido? ¿Y por qué? Porque el elástico está vibrando, ¿cierto? Y ahora tienes que poner atención al movimiento que realiza esta liga. Ya. Ahora, paso 2, vas a tomar la liga o el elástico y le vas a dar otra vuelta. Ya. Yo voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado. Tú vas a pedirle ayuda a algún adulto, ya, porque de repente es bastante difícil, ya. Yo voy a tratar de hacerlo así. Ahí lo estoy logrando y lo logré. Ya. Me quedó de la siguiente forma. Voy a tratar de moverlo un poco para acá para que lo puedas observar. Me quedó así. ¿Ya? Dos liguitas así. Entonces vas a estirarlo nuevamente y vas a poner atención a el sonido y a la vibración que hacen las ligas. Listo, ¿cierto? Ahora vamos a completar nuestra guía de trabajo, ¿ya? Y vas a buscar el ejercicio 1. Dice, dibuja el elástico que se estiró poco. ¿Te acuerdas cuál es el elástico que se estiró poco? Muy bien, el primero, ¿cierto? El primer elástico se estiró poco. Ahora, ¿cómo era la vibración del elástico? ¿Había una rápida vibración del elástico o era lenta vibración del elástico? Yo lo voy a modificar acá y lo voy a dejar solo en 1. Mira, ¿cómo es el movimiento del elástico, rápido o lento? Lento, ¿cierto? Había una lenta vibración del elástico. Entonces, el sonido que yo escuché, ¿podrías decir que sería grave o agudo? Muy bien, grave, ¿cierto? En cambio, ahora voy a tratar de colocarlo de nuevo. Tú vas a dibujar por mientras el elástico que se estiró mucho, ¿cierto? Lo voy a hacer así. Ahí. Así, ¿ya? Dice, ¿cómo es la vibración del elástico? ¿Lenta o rápida? Exacto, lo contrario, ¿cierto? Rápida. Y entonces el sonido, ¿será grave o agudo? Agudo, exacto. Entonces tú vas a dibujar aquí, cuando colocamos el elástico poco estirado y acá muy estirado, ¿ya? Vamos a continuar.
Ahora vamos a realizar otra actividad para identificar también el tono de un sonido. Vas a posicionar la regla que yo te solicité, ¿cierto? Que había dos reglas, una que era más grande y la otra más pequeña. Vas a trabajar con la más larga. La vas a colocar sobre una mesa, un escritorio, y vas a dejar fuera más de la mitad. ¿Ya? Esta regla no me sirve, pero ya tiene que ser de las otras más largas. ¿Ya? Entonces vas a dejar una parte, tal como se muestra aquí en la imagen, una parte fuera de la mesa, ¿cierto? Y luego vas a tocar el extremo que está fuera de la mesa y vas a observar, es decir, vas a golpear aquí un poquito y vas a observar cómo es la vibración que realiza la regla, con la regla que es más larga. Ahora, como paso 2, vas a colocar la regla más corta y también vas a dejar un poco sobresaliente, ¿cierto?, hacia fuera de la mesa. Y vas a realizar el mismo ejercicio. Vas a golpear, ¿cierto?, un extremo, o hacerle así con el dedito, un extremo de la regla, y vas a observar la vibración que realiza, ¿ya? La regla que es más pequeña. Luego que realizaste eso, vas a responder en tu actividad 2, ¿ya? Tal como se muestra aquí, vas a responder ¿qué ves? ¿Ya? Veo una vibración rápida de la regla o lenta de la regla cuando utilizaste la regla larga. Exacto, una vibración lenta, ¿cierto? Y entonces el tono que yo escuché cuando vibró la regla más larga fue un tono agudo o grave. Grave, ¿cierto? Ahora, cuando colocaste la regla corta, ¿cómo fue la vibración? ¿Rápida o lenta? Muy rápida, ¿cierto? Porque era muy pequeñita. ¿Y el sonido que se escuchó entonces fue agudo o grave? Exacto, fue agudo porque es todo lo contrario, ¿cierto? Muy bien. Ahora también vas a completar las siguientes oraciones. Si el sonido de una guitarra es agudo, la vibración de sus cuerdas, ¿cómo será entonces? ¿Rápida o lenta? Muy bien, va a ser rápida, ¿cierto? Y si el sonido de una guitarra es grave, la vibración de las cuerdas será rápida o lenta. Lo contrario, ¿cierto? Será lenta. Muy bien. Ahora ya sabemos que ya practicamos lo que es el tono, ¿cierto? Ahora, el tono de un sonido es cuán alto o cuán bajo se escucha un sonido. Una vibración más lenta, como lo vimos, por ejemplo, en el envase de yogur, una vibración más lenta va a producir un sonido grave. Y cuando la vibración es más rápida, ¿ya?, va a producir un sonido más agudo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la intensidad. La intensidad del sonido es la cualidad que permite diferenciar un sonido fuerte de un sonido débil. Y su unidad de medida de la intensidad del sonido es el llamado decibel. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? ¿Muchos decibeles? ¿Pocos decibeles? Bueno, cuando tú escuches eso, se va a referir a la intensidad del sonido. Observemos las siguientes imágenes. Tenemos un carro de bombero, ¿ya? Y tenemos un pajarito que está cantando, ¿cierto? Si yo te preguntara, ¿qué imagen muestra un sonido débil? ¿Cuál dirías? ¿El sonido del carro de bombero y su sirena? ¿Cierto? ¿O el pajarito cantando? Exacto, el pajarito cantando, ¿cierto? Porque un sonido fuerte va a tener más decibeles, va a producir más decibeles, y un sonido débil va a producir menos decibeles. Entonces, esto sería un sonido débil y esto sería un sonido fuerte. La intensidad también se relaciona con la distancia que existe. ¿Entre qué cosa? Entre la fuente sonora, es decir, la que emite el sonido, y el oyente. Por eso, observa las siguientes imágenes. Acá tenemos un avión, ¿cierto?, sobrevolando. Y acá tenemos una persona que está tocando una guitarra. Y si yo te pregunto, ¿qué sonido podrías escuchar a pesar de estar muy lejos de él? Muy bien, el sonido de un avión, ¿cierto? Y entonces el sonido del avión sería un sonido más fuerte, ¿cierto? Porque también se relaciona con la distancia que hay entre ambos sonidos. Entonces,
Mientras mayor amplitud de la vibración se produzca, más fuerte será el sonido. Y a menos amplitud de la vibración, más débil será el sonido. Entonces, el sonido del avión sería un sonido fuerte y la intensidad de la guitarra sería un sonido más bien débil en comparación con estos elementos. Ahora vamos a desarrollar en tu guía de trabajo lo siguiente. Mira, aplauso fuerte. Ves que es una persona que es adulta, ¿cierto? Porque abajo dice aplauso suave, que puede ser las manos de un niño. Entonces pensemos que estas son manos de un adulto y las de abajo son manos de un niño. Vas a colorear los sonidos escuchados, ¿ya? Si tú aplaudes, un adulto aplaude, tú crees que el sonido va a ser muy débil o muy fuerte y vas a ir pintando de acuerdo a lo que creas, ¿ya? Si yo pinto 1, quiere decir que el sonido es muy débil. Quizás puede ser una persona susurrando, ¿ya? El sonido se escucha muy bajito. En cambio, si es un sonido muy fuerte, ahí ya están las sirenas, ¿cierto? El sonido de los aviones, quizás pueden ser los truenos, que se escucha también cuando hay o una explosión, ¿ya? Ahí es un sonido muy fuerte. ¿Cuántos crees tú que debemos pintar en base a un aplauso fuerte? Ya, muy bien. Yo en este caso pinté solo 4, ¿ya? Y un aplauso suave, como es un aplauso menor, ¿cierto? Más débil. Entonces voy a pintar solo 2 para aplauso suave. En el caso de la vibración suave de una guitarra, ¿cierto? Vamos a pintar quizás 4 también. Y cuando haya la vibración más fuerte, ¿cierto? Vamos a pintar, en este caso serían 6. ¿Sí? Lo importante es que tengas que tener en cuenta eso. Los sonidos muy débiles quiere decir que son muy bajitos, ¿ya? Y los sonidos fuertes se escuchan, pero a mucha distancia, ¿ya? Y muchos decibeles. Continuemos. Vas a hacer el mismo ejercicio que hiciste a continuación. O si quieres ya, como ya te acuerdas de esto, vas a pintar la intensidad del sonido. Entonces, si tú hiciste este ejercicio con la regla y lo hiciste muy fuerte, ¿cuántos decibeles deberías pintar en este caso? Yo pinté 4, ¿cierto? Porque fue una actividad muy fuerte, ¿cierto? En cambio, cuando es muy débil, solo pinté 2. Porque obviamente le hice un poquito más suave, como dice acá, ¿ya? Entonces los decibeles son un poquito más, son menos cantidad. Ahora, a partir de las actividades desarrolladas durante esta clase, durante todo lo que conversamos durante esta clase, tú vas a continuar el desarrollo de tu guía de trabajo que se llama Intensidad y Tono, completando las actividades 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer una síntesis de lo que vimos. Es decir, un resumen. Lo que vimos hoy día y lo que aprendimos es que existen 2 cualidades del sonido, el tono y la intensidad. ¿Ya? El tono de un sonido es cuán alto o bajo se escucha un sonido. Los tonos de los sonidos los vamos a categorizar como graves o agudos. ¿Ya? En el caso que vimos del tono, ¿cierto? Un sonido grave era cuando tengo solamente un elástico sonando, ¿cierto? Está más bien suelto. Y el sonido agudo era cuando el elástico estaba muy estirado, ¿cierto? Eso es un poquito más agudo. La intensidad del sonido es la cualidad que permite diferenciar un sonido fuerte de un sonido débil. Por ejemplo, el rugido de un león es un sonido fuerte y el cantar de un pajarito es un sonido débil, ¿cierto? La intensidad también se relaciona con la distancia que existe entre la fuente sonora y el oyente. Por eso nosotros podemos escuchar los aviones que están, ¿cierto?, que van pasando por a nuestro alrededor, porque el sonido que emiten tiene mucha intensidad. En cambio, por ejemplo, no podemos escuchar de tan cerca quizá una persona que está tocando una guitarra, ¿cierto? Sino que tenemos que tener una distancia prudente. La unidad de medida de la intensidad del sonido se llama decibel, ¿ya? Y en tu libro, en la página 48, hay algunos ejemplos
de sonidos y sus correspondientes decibeles para que los puedas revisar. Espero estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.